Hola, reciben un cordial saludo. El día de hoy, en esta ponencia, les voy a presentar una evolución y unos enfoques teóricos de las finanzas sostenibles en términos de una revisión sistemática de literatura y análisis de tendencias científicas. Esta ponencia está elaborada por Daniel Cardona Valencia, por María Eugenia Morales Sierra y por mi persona, Juan Felipe Laverde, que seré yo quienes estaré haciendo esta exposición el día de hoy. Entonces, para poder entrar a hablar un poco acerca de esta temática de finanzas sostenibles, eh, hablaremos un poco en términos del contenido. Hablaremos primero de una pequeña introducción a la temática, luego hablaremos de nuestro problema de investigación, hablaremos de los objetivos, la metodología que utilizamos, la revisión sistemática de literatura, unos principales constructos identificados y una comparación con un análisis bibliométrico que se realizó de cara a este estudio. Es importante aclarar que este estudio está en su primera etapa, está en su fase inicial, en su fase exploratoria. Digamos que los resultados y las conclusiones que tenemos son parciales, dado que es como lo estamos estructurando y pues vamos en ese camino de poder llegar a o alcanzar algunos objetivos. Entonces, para entender un poco de este tema, es importante que hablemos que las finanzas sostenibles o las finanzas verdes, también lo encontramos en la literatura con ese nombre, se ha convertido en un campo consolidado estratégico que busca la transformación de los sistemas económicos. Y estos sistemas económicos, digamos que se tienden a evaluar o se tienden a pensar en términos de algunos criterios ambientales, algunos criterios sociales y algunos criterios de gobernanza, en donde salimos completamente de esa parte financiera, de esa parte numérica, para empezar a meterle otros factores que nos hacen que se convierten importantes o que se vuelven fundamentales a la hora de analizar las finanzas sostenibles o las finanzas verdes también, como las llamamos, que son esos criterios ambientales, esa parte ambiental que desde los proyectos, por ejemplo, se tiene que tener en cuenta, de esos impactos sociales o de ese beneficio social que puede tener el impacto y de esas estructuras o criterios de gobernanza que tienen las comunidades o que tienen las poblaciones en sus diferentes territorios. ¿Sí? Todo esto desemboca en modelos de desarrollo, o actualmente nos habla de unos modelos de desarrollo, como nos lo menciona Chandra Trella en su artículo de 2024, que estos modelos de desarrollo van muy enfocados a lo que son las emisiones bajas en carbono o los proyectos bajos en carbono, eh, los proyectos equitativos y los proyectos inclusivos. ¿Sí? Estos proyectos, más allá de ser esos bajos en carbono, de ser equitativos, de que generen una inclusión, deben ser proyectos que estén más pensados hacia la generación de valor económico e impacto positivo del entorno. Entonces, digamos que no nos desligamos desde esa premisa fundamental de las finanzas, que es obtener una rentabilidad por parte de quien está planteando un proyecto o una inversión, pero sí entendemos de ese valor económico, pero también tiene que estar asociado con ese impacto positivo en el entorno. No nos podemos quedar netamente con el beneficio para la empresa o el proyecto y desligarnos del beneficio que puede obtener la sociedad o que puede obtener el entorno. Entonces, tenemos que trabajar unidos como en esa concepción. Esto ha generado una fragmentación, y acá es donde identificamos nuestro problema de investigación, que ha identificado una fragmentación de la información, lo que dificulta una consolidación de un marco teórico unificado. ¿Cómo así? Entonces encontramos, por un lado, que a esto lo llamamos finanzas verdes, pero por otro lado lo llamamos inversión responsable, por otro lado lo llamamos banca sostenible. Entonces tenemos muchos criterios diferentes para mencionarlo, no estamos unificados bajo un mismo criterio, porque no nos hemos sentado, bueno, digamos que nos hemos sentado, pero no hemos hecho la tarea juiciosos sobre cómo integrar esto y cómo comprender de manera integral cómo estas instituciones financieras buscan canalizar todos esos recursos para que los proyectos sean más sostenibles y para que estas prácticas de los proyectos en términos de sostenibilidad incidan o impacten en eso
que se habla como transformación estructural o esa transformación importante de lo que son los modelos económicos, ¿sí? Entonces, de cara a eso, tenemos unos objetivos planteados desde una pregunta de investigación que sale de ese problema, que en este caso la pregunta que nos hacemos es de qué manera puede estructurarse un modelo conceptual. No estamos planteando modelos matemáticos, estadísticos, nos estamos quedando en un modelo conceptual, digamos que estamos haciendo nuestro aporte o pensando nuestro aporte desde un modelo conceptual que unifique los constructos fundamentales de las finanzas sostenibles, considerando las diversas aproximaciones teóricas presentes en la literatura. Es decir, eso que nosotros encontramos, ¿cómo podemos juntarlo dentro de un modelo? Para eso, pues entonces, como objetivo general buscamos definir los principales constructos asociados en el campo de las finanzas sostenibles, con el fin de presentar unas bases que nos permitan estructurar un modelo conceptual y facilite la comprensión y la aplicación de todos estos modelos conceptuales en términos académicos y en términos empresariales. Entonces, de acá parten tres objetivos específicos, que son analizar los constructos por medio de un método Prisma, luego hacemos un análisis de un bibliométrico en los años 2014 y 2024. ¿Por qué este periodo de tiempo? Pues porque decidimos analizar los últimos 10 años, 2025 aún no acaba, lo que quiere decir que lo vamos a tomar en los 10 años de 2014-2024, y finalmente sintetizar los principales constructos identificados para proponer un modelo conceptual. Esos son nuestros objetivos. La metodología va enfocada, entonces, como se los mencioné, a hacer una revisión de literatura bajo un protocolo Prisma en la base de datos Scopus entre 2014 y 2024, entendiendo que Scopus es una de las bases de datos más grandes. Los datos fueron analizados también, estos datos obtenidos de Scopus fueron analizados por medio de BiblioShine y un Bibliometrics DR, en donde podemos identificar algunos países, algunas revistas, algunos temas emergentes y finalmente sintetizar todos estos resultados. Por el momento tenemos gran parte de la gran parte de este objetivo 1, de esta parte 1 de la metodología, gran parte de la segunda etapa, y a futuro una de las cosas más importantes es comenzar con la síntesis de esos resultados. Entonces acá podemos ver la revisión sistemática de literatura, donde en la parte inferior podemos encontrar la ecuación de búsqueda que utilizamos para Scopus, en donde identificamos 1.674 artículos en los últimos 10 años, de los cuales removimos 489. Bueno, buscamos en general la base de datos, nos dio 1.674 y 489 estaban por fuera de ese rango de 2014-2024, o eran 2025-2026 o eran inferiores a 2014. Entonces, de esos 1.674 se excluyeron 489 por temas de tiempo. Luego, por temas de título o resumen, fueron excluidos 694 que no iban enfocados a finanzas verdes o implementación de proyectos, quedándonos 491, y aquellos que tenían contenido reflexivo o que no eran estudio empírico, fueron 451 descartados, quedando 42 para la revisión de literatura, de donde se identificaron los principales 7 constructos. Estos constructos, digamos que los tenemos ahí identificados para poder avanzar más adelante en ese modelo conceptual que se quiere. Entonces, encontramos la inversión sostenible, los criterios de gobernanza, gestión del riesgo climático, la gobernanza corporativa, diferente a los criterios de gobernanza que identificamos. Acá podemos encontrar entonces también unas definiciones importantes. Encontramos también la inclusión financiera fundamental en el concepto de finanzas verdes. La inclusión financiera habla de ese impacto en las sociedades, en la sociedad, y ese impacto va en esa educación o ese acceso equitativo al acceso y asequible a los productos de servicios financieros. Tenemos la innovación financiera verde, un concepto que está muy fuerte en la última década, donde habla de el desarrollo de productos, tecnologías y mecanismos financieros diseñados para financiar proyectos sostenibles, es decir, van enfocados en esa parte de proyectos sostenibles, emisiones bajas de carbono y demás. Y valor compartido
en donde se habla de que esos beneficios sociales, beneficios ambientales, deben ser compartidos entre el proyecto o la empresa y la comunidad o la sociedad. Entonces, hablamos de ese valor compartido también. Ahí encontramos 7 constructos fundamentales que nos permiten identificar cómo podemos ir construyendo nuestro modelo conceptual. Aparte de esto, entonces hicimos un bibliométrico para saber cómo ha estado en términos de producción literaria, para saber hacia dónde nos podemos enfocar o qué temáticas adicionales podemos identificar. Y podemos ver que hay un crecimiento exponencial a partir del año 2020, donde está creciendo bastante fuerte el tema de finanzas verdes en términos de publicación, entendiendo a China como el que más está publicando o el que más está trabajando en el tema, seguido de la India y los Estados Unidos. Y podemos encontrar que un país como Colombia o países de Latinoamérica en general han estado investigando temas o hemos estado dando como nuestros primeros pasos en este concepto o en este cuento de las finanzas verdes, excluyendo países como Uruguay, Paraguay y Bolivia, que todavía no tienen o no podemos identificar productos dentro de sus publicaciones. Aparte, encontramos unos temas en tendencia como lo puede ser el desarrollo verde, la energía, y esto es súper importante porque la energía es uno de esos proyectos que están mandando la parada desde el año 2021-2022 como foco importante de desarrollo verde o de finanzas verdes en los proyectos. Desarrollo sostenible, pues que lo tenemos como meta dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Encontramos a China como un tema en tendencia, pues porque es uno de los países o es el país que más está investigando en el tema. Y ya empezamos a hablar de economía verde, de sistemas financieros, de sostenibilidad, de inversión, de negocios, de crisis financiera. Entonces miren que entre 2018 y 2023 hablamos fuertemente de crisis financiera, teniendo su punto máximo en el año 2021, es decir, muy después de la pandemia, lo cual tiene mucha coherencia frente a esos análisis que podemos hacer. Identificamos también una evolución temática donde a partir de 2014 hablábamos de sistema financiero, provisión crediticia, evaluación de rendimiento, toma de decisiones, inversión y comercio. Y todo esto fue migrando para que en 2024 estemos hablando de sostenibilidad, sistema financiero, pero más fuerte en términos de proporción que en 2014, desarrollo sostenible, inversión, decisiones de inversión y los humanos. Y miren lo importante que es este último factor, en donde hablamos de los humanos, que los estamos incluyendo como esa parte importante dentro de lo que son las finanzas verdes, sacándonos completamente esa parte de inversión, inversión, inversión y metiendo también el componente humano. Podemos identificar otra gráfica que son los temas emergentes. En esto es muy importante porque estamos hablando de inversión, decisiones de inversión y de energías renovables, como les mencioné. Son temas que están naciendo, que se están fortaleciendo, son temas que hay que prestarle atención y que serán muy importantes para nosotros en el modelo conceptual. Y donde podemos encontrar temas nichos o de los que siempre se habla, como son los humanos, que termina siendo muy importante, y la industria financiera. Entonces acá podemos también encontrar algunos factores a analizar de cara a nuestro modelo. Y finalmente, tenemos entonces unas conclusiones en donde la primera conclusión es el crecimiento exponencial de las publicaciones en los últimos años, entendiendo también o identificando algunos constructos muy importantes que ya los mencionamos. Aparte, se destaca que el campo de las finanzas sostenibles se encuentra en una etapa de maduración por temas emergentes. Y finalmente se proyecta que en la fase siguiente el estudio integre un análisis de coocurrencia y evolución temática para poder que esto nos ayude a plantear ese modelo estructural y que oriente futuras investigaciones. Acá tenemos nuestra bibliografía que utilizamos para la presentación y muchas gracias por la atención y por la asistencia a esta ponencia. Que estén muy bien.